Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. En este día aquí en la ciudad de Cape Coral, un día un poquito fresquito que amaneció, así que muy lindo, muy agradable. Y gloria sea su nombre por el servicio también que tuvimos ayer, que pudimos ver el Señor Jesús bautizando con el Espíritu Santo. Y hermanos y hermanas que pude ver en esta oportunidad en el altar que nunca los había visto. Gloria al Señor por eso, que hay hermanos, hermanas que llegan, pero que a veces no son muy de pasar al altar, de buscar al Señor, de expresarse de esa manera. Y la verdad que me alegró mucho poder ver eso. Y aquellos hermanos que fueron renovados, que fueron tocados por el Señor Jesús, porque Él es el que hace todo a través de la persona del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Y seguimos con esta revolución del Espíritu Santo y con nuestro estudio del libro de Hechos. Y en este día vamos a retomar un poquito de nuevo algunos versículos, el versículo 37 en adelante, en el que vamos a ver el resultado de esta predicación monumental de Pedro y esta predicación que fue la inauguración oficial de la iglesia del Señor Jesucristo, digámoslo así, porque tras el bautismo con el Espíritu Santo, estos creyentes habían sido llenos de poder de lo alto para realizar la obra del Señor. Ahora era como que se puso la luz verde, digamos, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, hasta ahora el Señor le dijo, quédense en Jerusalén y no hagan nada, solamente esperen la promesa del Padre. Cuando la promesa del Padre llega, es decir, llega el poder que ellos necesitan, son investidos de poder para poder realizar la obra de Dios, para operar milagros, para orar, para predicar, para enseñar, etc. Y ahí entonces se ve un resultado. ¿Cuál es el resultado? El resultado no es que yo tenga en sí poder, aunque ese es por supuesto que tenga yo poder, que tenga usted poder, pero es para que lleve a un resultado. El resultado son almas salvas, entienda, No es para pararse en una plataforma y decir, miren cómo yo estoy cargado de poder. No. No es para decir cosas como oí a un predicador diciendo, estaba escuchando ayer diciendo, ¿usted le parece que acaso Dios va a hacer alguna cosa sin consultarme a mí? Claro que no, porque yo sé la relación que tengo con Él y Él no hará nada sin que me consulte a mí primero. Bueno, ese es el poder del que está hablando aquí que recibiremos nosotros con la llenura del Espíritu Santo. No, en absoluto. El Espíritu Santo no va a infundir y a promocionar al individuo y no va a infundir el orgullo y la exaltación personal, en absoluto, sino solamente exaltado Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario, ese Cristo que se levantó de los muertos. Y el Espíritu Santo va a apuntar, señalar, mostrar a Cristo, al pecador, y aquel que es creyente también continuamente va a estar llevándole hacia Cristo Jesús. Entonces vemos un resultado, que es el resultado del bautismo con el Espíritu Santo. Es una manifestación que el creyente va a experimentar de haber sido lleno del Espíritu Santo. Habrá denuedo, habrá un deseo profundo por hablarle a otros de Cristo. ¿Entiende? Las personas quieren hablar de Jesús.
quieren compartir lo que les ha pasado, lo que el Señor ha hecho con sus vidas. Y este es un resultado, esta es una evidencia de la llenura con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza a usar a ese creyente de una manera que no la estaba usando antes. Aunque se piense de que no, yo ya tengo todo así como estoy, no necesito más nada. ¿Cómo no vamos a necesitar más nada? Necesitamos de todo, toda arma, todo poder y todo lo que el Señor tiene para darnos. Todo eso lo necesitamos, imperiosamente lo necesitamos. No podemos nosotros prescindir de algo que la palabra del Señor tiene para darnos y decir, bueno, tengo ya suficiente, con esto que tengo estoy bien. No, necesitamos todo, amén. Necesitamos todo lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros, para darnos. No podemos conformarnos con que voy a la iglesia y hago alguna actividad de vez en cuando, sino tener absolutamente todo por lo cual Cristo entregó su vida. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 37 de Hechos 2. Dice, entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón. Después que oyeron, ¿qué? ¿Un mensaje motivacional? No. Después que oyeron un mensaje de prosperidad, no. Después que oyeron sobre el reino ahora y de que nosotros vamos a conquistar naciones, etc. No. Después que vieron una danza profética, ¿se compungieron? Tampoco. Les aseguro que no. Después que vieron algún espectáculo, algún show, no. Se compungieron, fueron compungidos. Es decir, hubo convicción de pecado, de justicia, de juicio, lo que el Espíritu Santo hace, utilizando la locura de la predicación. Pedro predicó, eso es lo que hizo, no hizo espectáculo, nada. Vieron ellos algo, ellos oyeron y sintieron, vieron algo. ¿Qué es lo que vieron? Vieron creyentes, unos 120, hablar en otras lenguas. Eso los dejó maravillados, los dejó atónitos, los dejó completamente, sorprendidos. ¿Qué es esto?, decían. ¿De qué se trata esto? ¿Y por qué estos aquí que están y todos los demás no? Era un grupo nada más. No eran muchos, 120 no son muchos. En comparación, recuerde que más de 500 vieron al Señor. No dice 500, dice 120. Hablando en otras lenguas. Es posible que hasta hayan visto algunos las llamas de fuego asentadas sobre cada uno de ellos. Estamos hablando de personas que levantarían sus brazos, que hablarían fuerte, sin temor. Se oía esto, se escuchaba. No, escuche. A ver, yo le digo que si aquí en la iglesia a veces se escucha un poco más fuerte, 3, 4 personas hablando en otras lenguas y otros más que hablan, pero tal vez más suave. Pero estamos hablando, si 120 solamente, aunque se reúnen unos 400, pues si 120 solamente están hablando en otras lenguas en voz alta, eso hace, es un estruendo, se escucha bien, bien fuerte. Y las personas con los ojos cerrados, moviéndose, levantando los brazos, quizás está saltando, gloria al Señor, quizás algunos arrodillados. Esto llamó la atención poderosamente. Allí en la ciudad de Jerusalén, donde ya estaban todos estos diferentes pueblos de diferentes hablas para festejar esta Pentecostés, de lo cual ellos no sabían nada. Los otros estaban festejando, pero en vivo y en directo, viviendo, experimentando el Pentecostés. Gloria al Señor. Dicen, ¿qué es esto? Esto atrajo una gran multitud. Y la multitud empieza a hacer preguntas. ¿Están borrachos? No, se dice, ¿y esto qué pasó? ¿De dónde salieron? ¿Qué es todo esto? Decían, les oían decir las maravillas de Dios. Aleluya. En sus propios idiomas. Estos idiomas que recibieron no habían sido idiomas para que luego esos idiomas que recibieron fueran a predicar a todos estos lugares. No tenía nada que ver con eso, como algunos dicen. Tampoco cesó
no cesó. Todavía el Señor Jesús sigue bautizando con el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Y tras esta predicación, fueron compungidos de corazón, dice. El poder de convicción del Espíritu Santo. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, ¿cómo es que nosotros, después de oír esto, cómo podemos ponernos a cuenta con Dios? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, si se arrepienten y creen, entonces esto garantizará que ustedes puedan recibir esto que acaban de ver aquí, que es el bautismo con el Espíritu Santo. ¡Oh, gloria! A ver, no queda más claro imposible, hermano. Una cosa es que se presente la evidencia aquí como se presenta a través de las Sagradas Escrituras, y otra cosa es que la persona ya no sepa qué más encontrar y siga buscando una respuesta. Ya está la respuesta aquí en la palabra. Estas personas se arrepintieron, estas personas creyeron, entonces arrepiéntanse, créanse, para que entonces ustedes también puedan recibir la promesa del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Por eso vemos que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia subsecuente a la salvación. ¿Se recibe el Espíritu Santo en la salvación? Claro, que es el espíritu de regeneración. El Espíritu Santo viene a ser morada, es sellado con el Espíritu Santo. Pero tras esto está disponible esto mismo, que es el bautismo con el Espíritu Santo para todo el que crea, hermano, para todo el que crea, que lo pida, que lo busque, que lo anhele, y se recibe por la fe. 39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. A ver, otra vez, hermano. ¿Para quién es la promesa? Dice. Está diciendo, para vosotros es la promesa. Está dirigido a muchos de los judíos que estaban de pie en el templo escuchando a Pedro ese día. Dice, para vosotros es la promesa, o sea, el bautismo con el Espíritu Santo, y para vuestros hijos, quiere decir que ese gran derramamiento no se detenía ahí en ese momento, no se detenía solo en ese tiempo, no, sino que continuaría. Lo están viendo. Es para vuestros hijos. Hay gente allí que todavía ni hijos tenía. Hay gente allí que luego tuvieron hijos. Bueno, para esos que todavía estaban por nacer, también era. Y para todas las generaciones que siguieran. Por favor, estos versículos deben ser leídos y creídos. Para aquellos que dicen, no, terminó, cesó, ya no más. Usted se está perdiendo de esta experiencia que el Señor tiene para usted. Está perdiéndose del poder. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Significa que no es solo para aquellos en Jerusalén, sino para el mundo entero también. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, para todos aquellos que el Señor llame, y esos que el Señor llama, los llama diciendo, bueno, a los que quieran, claro. Si no quiere, no quiere. Es al que quiera. El que quiera que venga a mí y beba. El que quiere entonces puede venir, puede recibir, puede ser lleno, puede ser bautizado. Por eso uno hace un llamado. Es un llamado a recibir el bautismo con el Espíritu Santo como el llamado que se hizo ayer. Las personas están duras, parece que están amuradas a la silla. Están como allí duros, quietos. Parece que están como embalsamados. Amén. Sí, es cierto. Usted porque quizás no lo ve, no ve lo que yo veo. Embalsamado, hermano. Bueno. Y entonces para que empiece ahí el Espíritu Santo tiene que hacer un trabajo. El Espíritu Santo empieza a moverse ahí como viento feroz en los corazones.
convenciendo a esos creyentes, estoy hablando en este caso creyentes, ¿no? Y si fuera pecador, pecador para que reciba a Cristo, y creyente para que se consagre, para que crea, para que busque, para que reciba, para que sea lleno. Y el Espíritu Santo, como ayer y siempre, está ahí, insiste. Tú necesitas esto, tú necesitas, ve, pasa, tú necesitas, Está en cada persona obedecer al Espíritu Santo de Dios, que está indicando y que está allí punzando el corazón, compungiendo el corazón, acerca de una necesidad que el Espíritu Santo quiere suplir, que quizás la persona dice, no, pero si yo no necesito, estoy bien así. Pero ni siquiera la persona sabe lo que realmente necesita, pero el Espíritu Santo sí sabe lo que necesita. Tal vez la persona está diciendo, no, es que yo le estoy pidiendo al Señor que me quite esta ansiedad, que me quite este temor. Bueno, cuando en realidad lo que necesita es ser lleno con el Espíritu Santo y esas cosas son resueltas. ¿Entiende? Amén. Entonces hay manera en la cual el Espíritu Santo quiere obrar para tratar con otras cosas que quizás le estamos pidiendo, y el Señor quiere que seas lleno con el Espíritu Santo. Y están allí amurados a la silla mirando como si estuvieran mirando, no sé qué. Y ahí entonces empieza a romper, ¿no? Empiezan ahí ya a pasar al frente. Y pasa 1, y 2, y 3, y 10, y 20, y 30, y 40. Bueno, gloria al Señor. Es difícil. Yo me acuerdo cuando yo estaba del otro lado ¿no? En ese sentido, cuando voy a un culto, ahí yo estoy pasando primero ahí. Mire, sea de lo que sea que predicaron, hermano. Sin importar de lo que predicó, si fue el bautismo con el Espíritu Santo, si fue, mire, hasta salvación, si fue para consagrarse, si fue para lo que sea, ahí adelante estoy. Amén. Gloria sea al Señor. Y así era cuando yo estaba en la iglesia. Ahí estaba primero en el altar siempre. Decir, no. Eso es una respuesta a lo que se acaba de decir, diciendo, sí, yo también, yo creo. Eso es lo que usted está diciendo, respondiendo a lo que se acaba de decir, al texto que se acaba de leer, a la palabra que se acaba de impartir en lo que es enseñanza o predicación. El pasar al altar está diciendo, yo voy a dar este paso, no voy a tener timidez, no importa quién me mire y quién no. Es una respuesta. Por eso el Señor dice, el que quiera que venga. ¿Por qué que venga? ¿A dónde vamos? Bueno, es una respuesta en la que uno va, es decir, uno se tiene que mover, uno no puede quedarse quieto. Uno no puede quedarse allí expectando cómo otro recibe y yo me quedo ahí. No, eso no. De esa manera no va a recibir nada. Va a entrar y va a salir igual. A pesar de que tuvo todo allí enfrente, pero no quiso tomar nada. No quiso creer nada. No quiso recibir nada. Y entonces, bueno, se limita muchísimo lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer en esa persona. A ver, levántese de esa silla, muévase, corra a ese altar. Diga, sí, Señor, yo esto lo creo y también lo quiero para mí. Yo también quiero ser lleno, yo también quiero buscarte, yo también quiero... Esta es la respuesta que es necesaria de parte de los creyentes hoy, más que nunca. Un corazón sensible, en la que no hay que estar rogando, sino que la misma persona dice, no, yo mismo, de mi propia decisión, yo voy a Él, yo corro a Él, yo sé que necesito. No, pero es que yo ya recibí, no importa, voy a recibir otra vez. Ay, pero yo ya hablé en lengua. No, quiero recibir renovación de lenguas. Bendito sea el nombre del Señor. Ese hambre, esa sed, el Señor la va a saciar, pero solo aquellos que quieran y que busquen y que pidan. Bendito sea su nombre.
Sigue diciendo entonces en el versículo 40, y con otras muchas palabras, Pedro, ¿no?, testificaba y que exhortaba. Esto es lo que estaba haciendo, esto es lo que había convicción, ¿no? Había enseñanza, había testimonio, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es un llamado al arrepentimiento. A ver, denle la vuelta ya al pecado, denle la vuelta ya, denle la espalda al mundo, a todo eso que los está apartando del Señor. Denle la vuelta. A ver, hay creyentes que ya tienen años de años y todavía están debatiendo a ver si voy o no voy al culto. Y una salida a un parque, una playa, un cine, un mall, una comida, cualquier cosa gana. Cualquier cosa. No, porque es como que ya no... Ir al culto sería como cuando se me dan todas las condiciones y tenga el tiempo suficiente. Y esta es la situación en la que estamos hoy en día. El pueblo de Israel estaba en esa situación, una frialdad para con el Señor extrema. Había gran frialdad y las personas estaban duras de corazón. Por eso dice que el Espíritu Santo, compungió, fueron compungidos, o sea, tuvo que penetrar allí como con lanza y empezó a meterse, ¿no?, bien adentro. Fue la palabra que lo hizo y fueron estas cosas que ellos vieron. Y les dice, no, la única manera es sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. ¿Habían 3,000 personas solamente en Jerusalén? No, habían muchísimas más personas. Pero ¿quiénes son los que recibieron? ¿Quiénes son los que fueron bautizados? Se refiere en este caso al bautismo en agua. Es decir, pasaron por el bautismo de arrepentimiento, en el que ellos pasaban por las aguas y decían, bueno, sí, yo también me arrepiento, creo en Jesús, en fin. Este bautismo en aguas tuvo que haber sido hecho en diferentes lugares. Posiblemente se repartieron en casas, porque las casas en aquel tiempo tenían, muchas de ellas detrás tenían cisternas. Y entonces es posible que en estas cisternas, donde se tomaban los baños, es donde empezaron a hacer sus bautismos. Pudo haber sido en varias casas, porque 3,000 personas son muchas. Posiblemente varios discípulos se repartieron en diferentes casas para entonces llevar a cabo este bautismo en agua. Gloria sea el nombre del Señor. En esto resultó este día de Pentecostés. ¿En qué resultó? Almas salvas. Gloria sea el nombre del Señor. Arrepentimiento. Corazones compungidos. ¿Se da cuenta de lo que estoy hablando? Amén. Todavía no hubo ningún milagro, no. En este episodio no se menciona de que, que hubo un milagro, muertos resucitaron o que sordos escucharon. No. ¿Por qué? Porque la necesidad aquí es la salvación del alma. Milagros vieron muchísimos. Y durante el ministerio del Señor Jesucristo muchos vieron milagro y recibieron milagro. Y seguramente algunos de los que estaban allí, ellos mismos habían recibido algún milagro de parte del Señor. Sin embargo, hasta ese momento no le habían dado su vida y corazón a Él. Amén. Es posible que hubiera habido algunos que habían recibido del Señor alguna sanidad, alguna liberación. Amén. Pero no le habían dado su corazón al Señor. Ahora, unas 3,000 personas. Dice, ¿cómo 3,000 personas? O sea que las contaron, ¿no? Más o menos son unas 3,000. A medida que iban pasando por las aguas del bautismo, las iban contando. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Esto qué fue? A ver, un llamado al altar. Eso es lo que fue. ¿Cuántos pasaron? ¿Cuántos se bautizaron? 3,000. Unos, o como 3,000. Pudieron haber sido 2,998 a 3,002 personas, más o menos. Amén. Esto fue una gran victoria.
Aquí no está diciendo que el resultado fue que conquistaron algo, o el resultado fue que el reino ahora, o todas estas cosas que se predican y que se siguen predicando, o que el resultado fue de esto surgió el gobierno de los 12, o después que hicieron un encuentro. Nada de eso. O que empezaron a profetizarse los unos a los otros prosperidad. Nada de eso. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Se bautizaron en agua como señal externa de que habían creído y de que ahora ellos eran hijos de Dios. Comienza entonces con un fuerte empujón la iglesia primitiva. Dice, ¿y qué hicieron entonces? Fíjense en qué estaban ocupados estos creyentes, ¿ah? Que el Señor iba agregando a la iglesia, por supuesto, rápidamente, y hubieron muchas conversiones. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. ¿Está? Versículo 42. Aquí nos dicen que perseveraban. Que esta iglesia primitiva, ¿cómo comenzó? ¿En qué pasaba el tiempo? ¿Por qué se manifestaba? ¿En qué se identificaba? ¿Perseveraban en qué? En todas las cosas que vemos hoy en las iglesias que hacen. ¿Perseveraban en qué? En danzas. Hacían danzas hebraicas. No estaban perseverando en esas cosas. No estaban perseverando en ninguna otra cosa fuera de la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles era la muerte y resurrección del Señor Jesús. Y esta doctrina es la doctrina que menciona en el versículo 38. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Lo que dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La doctrina de los apóstoles. Perseveraban en esta doctrina, perseveraban en la comunión, es decir, en la confraternidad. Se juntaban estos creyentes para alabar al Señor, para adorar al Señor. En el partimiento del pan tenía que ver con la celebración de la cena del Señor, lo que el Señor había instituido, que se llevó a cabo en un ambiente probablemente mucho más informal que en la actualidad, ¿no? La manera en la cual realizaban el partimiento del pan. Y en las oraciones. Quiere decir que era una iglesia de oración. Bueno, simplemente esto. ¿Dónde está todo lo demás que se ha agregado, hermano? Todo lo que en su iglesia han agregado, además de esto. Le han agregado cuanto programa han podido inventar. Todo tipo de actividad fuera de esto. Vamos a aprender mucho a través del libro de los Hechos, hermanos. Si usted se mantiene ahí, va a decir, no, ve, esto no hace falta hacer en la iglesia. Esto no es necesario incluir en la iglesia. Simplemente perseveraban en estas cosas. Era cuestión doctrinal, perseverar en la doctrina, verdadera doctrina, la comunión de los santos, el partimiento del pan, la celebración de la Santa Cena y la oración. Amén. No hace falta agregarle otras cosas, dice. Y toda persona, dice, tenía temor. ¿Qué es este temor? Dicen, ¿qué pasa? Hoy en el culto no se movió el Espíritu Santo. ¿Ah, no? El temor es una operación del Espíritu Santo. Es un mover muy poderoso del Espíritu Santo de Dios. Quiero que sepa esto. Porque si no saltó, no pegó vuelta, no se tiró, no cayó, no gritó. No es solamente eso. El temor que es infundido allí en los creyentes en el corazón, que es un temor santo, es un temor bueno, es un temor reverencial. Es un temor en el cual uno se maravilla ante la santidad y el poder y la majestuosidad de Dios.
¿Entiende? Y este temor es también un mover, una operación del Espíritu Santo. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Fíjense que las maravillas y las señales lo menciona lo último. ¿Ustedes notaron esto? Por favor, noten en qué perseveraban. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Ahí comienza con eso. Y luego habla de la comunión, del partimiento del pan, de las oraciones, que las personas tenían temor, había una evidencia de esta fe, temor, el Espíritu Santo se movía y había temor, y entonces maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El Espíritu Santo hizo esto a fin de dar a la iglesia un gran comienzo, un gran empuje, y todo esto siguió, porque esta es la intención que tenía, de que siguiera hasta esta hora. Y todos los que creían estaban juntos, dice, y tenían todas las cosas en común. Como resultado de la gran enemistad que había de parte de los judíos en contra de los seguidores de Cristo, los creyentes tuvieron que unirse. Y se unían todos los que, ¿qué? Los que creían lo mismo. Como resultado de miles que perdieron sus empleos a raíz de la persecución, aquellos que tenían bienes materiales, vendían y compartían con aquellos que no tenían. O sea, estamos hablando de un amor, una compasión, un querer compartir y no querer ver a nuestros hermanos sufriendo una necesidad cuando ellos tenían algún medio como para suplir esa necesidad y aliviar. ¿A quién era que repartían estos bienes? ¿A los impíos? Como hacen hoy las iglesias que salen a repartir cosas. ¿A quién? A impíos le reparten. No, no era impío. Era a los de la misma iglesia. ¿Está viendo a lo que estoy refiriéndome? Un poco de lo que mencioné la otra vez acerca de la distribución de alimentos totalmente inapropiada que no tiene mucha base bíblica en sí. Bueno, digo muchas de la manera en la cual se realiza. Este repartimiento, este compartir con los que no tenían, eran por cuestiones reales, cuestiones verdaderas, cuestiones de una extrema necesidad. Por convertirse a Cristo, estas personas lo habían perdido todo y se encontraban desposeídas. Una situación muy diferente a la que tenemos aquí en el país. La persona perdió todo, no tiene nada. Bueno, aquí hay mucho tipo de ayuda. Hay cupones de comida, hay refugios, hay un seguro social, hay maneras de ayudar. En ese tiempo no tenían nada de todo eso. ¿Se da cuenta? Una gran diferencia. Vamos a una pausa y volvemos en un momento. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón. Limpio como el cristal, dulce como la miel,
como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Oh, limpio como el cristal, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Como el tuyo, Señor. Gloria a Dios, estamos de vuelta aquí en Libre al Fin. Seguimos estudiando el capítulo 2 de Hechos, que da para tanto realmente. Entonces vemos que en estos últimos versículos ya del capítulo 2, recién a lo último comienza a mencionar las maravillas y las señales que eran hechas por los apóstoles. Dice, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Entonces, ¿qué hacían? Vendían las posesiones y las haciendas, sus terrenos, y las repartían a todos según lo que cada uno necesitaba. Ellos vendieron las cosas de que realmente no necesitaban para que pudieran ayudar a aquellos que estaban en gran necesidad. Representaba a una comunidad cristiana como resultado de la gran persecución que estaba cerca. Si estos creyentes no se hubieran unido de la manera que se unieron, hubiera sido muy difícil que sobrevivieran a la persecución que comenzaba ya dentro de poco ferozmente para con estos creyentes. Es cierto que cuando ellos se convertían al Señor Jesucristo, eran desposeídos de todo. Si alguien alquilaba una casa, esa casa entonces ya le venía y le decía, no, se tiene que ir, porque es cristiano. Los niños no eran recibidos en las escuelas, en las sinagogas no podían entrar. Eran personas, ciudadanos de segunda clase. Para conseguir trabajo se les dificultaba para todo. Y ni hablar cuando eran perseguidos y eran puestos en cárceles. Muchos predicadores, hermanos, hombres, y quedaban la mujer con los hijos desprotegidos fuera. Por eso entonces también se habla acerca de ir a visitar a los presos. ¿Qué presos eran? Eran cristianos, eran predicadores, eran siervos de Dios. ¿Están entendiendo lo que estoy queriendo decir? Y este repartimiento de ayuda, de alimento, de dinero, de lo que fuera, era para personas en gran necesidad, cosas que se necesitaban de en serio. No como hoy, que se reparten cosas, es una pérdida de tiempo, se reparte a gente que no está necesitando. Bueno,
Pero bueno, todo lo hacen para hacer obras, porque para sentirse bien con ellos mismos. Y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. O sea, que esta iglesia comenzó con una fuerza en la que se reunían todos los días culto, todos los días oración, todos los días doctrina. En cierto modo el templo fue convertido en una iglesia que de seguro causaba muchísima irritación a las autoridades religiosas. Dice ahí, partiendo el pan en las casas, quiere decir que la iglesia en sí estaba realmente resguardada en casas por todas partes en Jerusalén. Por supuesto, no tenían un edificio mega iglesia para poder reunirse. Eran demasiadas, eran miles de miles. Entonces se repartían donde podían. Eran casas, eran cuevas, eran al aire libre. Donde pudieran reunirse, se reunían para compartir el pan, para estudiar las Sagradas Escrituras, para orar, etcétera, etcétera. ¿Amén? Dice que comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Oh, bendito sea el nombre del Señor. No había nada que los limitara a estos creyentes. No había nada que impidiera, aún ante la persecución, no había nada que impidiera que se juntaran, que alabaran al Señor, que buscaran de Cristo. No los limitaba nada. Gloria sea su nombre. Hoy en día ya, por cualquier cosita, pasó una nube un poco negra y ya es suficiente para no ir a la iglesia. No era el caso con estos creyentes. Estaban llenos del Espíritu Santo y tenían una prioridad en sus vidas. La prioridad era Cristo, su relación con Cristo, y eran las vidas de sus hermanos y también llegar a aquellos que aún no conocían al Señor. Alegría y sencillez de corazón. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora, como dice aquí que se juntaban en las casas, de ahí salió entonces que hay que juntarse en las casas, que hay que hacer las células, las casas de paz, las casas de luz, las casas de no sé de qué. No tiene nada que ver con eso. Si alguien se quiere juntar en una casa para alabar al Señor, para estudiar la palabra, para orar, está muy bien eso, no hay ningún problema con eso, eso siempre existió. Pero de ahí a que hay que implementar todo un movimiento en las casas, en la que en cada casa hay un líder y entonces no hay necesidad para eso. Eso era en aquel entonces porque no tenían lugar donde reunirse. Entiendan la persecución, entiendan el Imperio Romano. No es que les decía, ay, vengan, miren, tenemos aquí el Coliseo, vengan y reúnanse acá, queridos cristianos. No había tal cosa. Entonces se tenía, y luego se tenían que esconder para alabar al Señor, para orar, para compartir, para enseñar, ¿cierto? Bueno, recuerden, todavía ni siquiera llegamos al tiempo de Pablo, en la que por supuesto él estaba todavía en todo esto, pero no aparece en las Escrituras, sino más adelante. En la que era un perseguidor y odiador de Cristo y de la iglesia, y de todos estos que decían que creían en el Señor Jesucristo. Entonces, aún en esta persecución, los creyentes se juntaban, los creyentes alababan, adoraban, buscaban al Señor, predicaban, lo compartían todo, había alegría, había sencillez de corazón. Y dice, alabando a Dios, aún en medio de la persecución, hermano, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Oh, gloria a Dios. ¿Qué significa? Que estaban dando testimonio. Eso significa que la gente se quedaba maravillada de ver, estos son los cristianos, pero la verdad es que no se puede decir nada de ellos, aunque no estuvieran de acuerdo, aunque no creyeran, pero eran personas rectas, eran personas honestas, personas de testimonio. Por eso dice que tenían gracia, favor con todo el pueblo. Jerusalén en conjunto estaba impresionado favorablemente por lo que veían en la vida de estos seguidores de Cristo. Y luego dice al final del capítulo 2, y el Señor, esto es importante, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, muchos llegaban al ¿Quién era que añadía? ¿Nuestras campañas añadían?
¿Qué era lo que añadía? Eran los encuentros, eran nuestras, campañas de, Puerto Rico para Cristo, Cuba para Cristo, Estados Unidos para Cristo, mi ciudad para Cristo, mi estado para Cristo. No. En el que salían, hacían grupos de teatro, de mimo, de payaso, acrobacia en la calle con una camiseta que dice Jesús. No. No. Jesús era el que añadía a la iglesia. ¿De qué manera? Predicando el Evangelio. Lo único que hacían era predicar el Evangelio del Señor Jesucristo de manera sencilla, de manera directa, en verdad, en unción y en poder. No había estrategia humana aquí, escuche. Esto no era por medio de métodos, de estrategias, de planes humanos. No hay manera en la cual una persona pueda ser convertida por estrategia de hombres, pueda unirse a una religión, pueda llegar a unirse a un grupo de personas, a un establecimiento, a una organización, pero nacido de nuevo solamente por el Espíritu Santo y solamente por el verdadero Evangelio del Señor Jesucristo. Lo digo porque cansa ver todo lo que tantas iglesias hacen. Ahora una iglesia estaba haciendo toda una bicicleteada, entonces estaban todos los jóvenes en bicicleta, con las camisetas, con banderitas. Y entonces andar en bicicleta, con banderita en la mano y camiseta, eso supuestamente va a tomar la ciudad, va a convertir gente, la gente va a correr a Cristo. ¿Realmente? ¿Será así? Porque Pedro predicó. Y predicó fuerte. Oh, sí, eso no fue un picnic en la iglesia. Eso fue una predicación fuerte. Les dijo, ustedes crucificaron al Mesías. Fue una predicación en la que, esto es, yo predico aquí y no sé si salgo con vida. El Espíritu Santo usó a Pedro poderosamente. Oh, fue ungido, fue lleno de poder, de autoridad. Esas palabras vinieron del mismo trono de Dios. El Señor habló por su boca. Oh, gloria al Señor. No fue una banderita, una camiseta, una andada en bicicleta. Oh, son estupideces. Es una pérdida de tiempo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oh, yo no sé si alguien lo ve, si alguien se da cuenta. Tanta cosa se está haciendo, hermanos. Se están haciendo muchas cosas, pero no hay transformación. Cuando Pedro predicó, estos dijeron, ay, hermanos, ¿cómo haremos? ¿Qué haremos ahora? Preguntaron ellos. Dijeron a Pedro, le dijeron a los otros apóstoles. Me imagino a las personas yendo a estos apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Cómo puedo? Yo quiero ponerme a cuenta con Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Díganme. Oh, Señor. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Vemos que nos está faltando mucho. Está faltándole a la iglesia lo que la iglesia imperiosamente necesita y está entretenida en obras y en pura religión. La iglesia necesita esto, la doctrina, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la oración, con esta alegría, con esta sencillez de corazón, las maravillas, los señales acompañando a estos discípulos de Cristo, en alabanza, en adoración, en gracia, dando testimonio, en amor. Y el Señor añadiendo a la iglesia. Gloria al Señor. Solamente siendo fieles a la presentación del Evangelio y el Señor añadiendo a la iglesia. Él es el que añade.
tú no puedes añadir ni un alma, ni uno puedes añadir. No podemos nosotros añadir a alguien y decir, bueno, ahora tú entras al reino del... Es el Espíritu Santo solamente el que puede llevarlos a la cruz de Jesús. Y nosotros solamente ser fieles en la presentación del Evangelio de Cristo, buscando el poder y la unción del Espíritu Santo, estando dispuestos, disponibles en cualquier lugar donde sea que nos encontramos a dar aquello que el Señor nos dio a nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Eso simplemente. Hubieron manifestaciones, sí, poderosísimas. Hubieron sanidades, maravillas, señales, hubieron prodigios, hubieron todas estas cosas en la iglesia primitiva y sigue viéndolo hoy. Pero al grado en el cual eran vistas estas señales y milagros en aquel entonces, no son vistas tanto hoy, a pesar de que muchos van a decir que no es así. Pero no al grado. Número uno, porque el Espíritu Santo les dio un comienzo poderoso a la iglesia para arrancar. Pero también por otro motivo hoy en día. Debido a que las personas tienen el corazón tan duro con respecto al Evangelio de Cristo, a la palabra, a la verdad. No hay tantos milagros, sanidades, prodigios, no hay tantas señales como yo creo que el Señor quisiera darnos debido a la incredulidad. Escucha, debido a la incredulidad. Recuerde que el Señor dice la palabra en los evangelios que hay ciudades a las cuales el Señor dice, hizo muy poco milagro, muy poco o casi ningún milagro, ¿debido a qué? Por la incredulidad de las personas allí. Y por la incredulidad cierra la puerta a la manifestación del Espíritu Santo en cuanto a todo lo que el Espíritu Santo puede hacer. Los dones del Espíritu en operación, etcétera, etcétera. Si no está esa fe en Cristo, su obra en la cruz, un corazón sometido, un corazón humilde, contrito, en fe, en confianza, en dependencia total al Señor. Hay incredulidad todavía dice, ay, yo no sé si están así, ay, esta iglesia no me parece, ay, será el bautismo, será aquello. Entonces ya hay incredulidad en el corazón. Eso limita al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene ningún límite, es Dios. Pero las personas limitan a lo que el Espíritu Santo querría hacer porque se está registrando allí en ese corazón un cierto grado de incredulidad. Tal vez no sea incredulidad completa en todos los aspectos, pero hay incredulidad en cuanto a algún oficio de Cristo. Por ejemplo, se cree en Jesús como el Salvador, pero ya hay incredulidad en cuanto a Jesús como el bautizador. O hay incredulidad en cuanto a Jesús como que sana, o Jesús como libertador. Hay algo en lo que se está registrando una incredulidad. Hay un rechazo, hay una resistencia. Por eso dice la palabra, no resistáis al Espíritu Santo. ¿A quién le está diciendo que no resistan al Espíritu Santo? A los mismos creyentes. Claro, son los mismos creyentes los que resisten al Espíritu Santo y no permiten que el Espíritu Santo haga lo que Él quiere hacer. Y el Espíritu Santo no va a hacer algo donde Él no es deseado. Sí, a mí eso me preocupa muchísimo, hermanos. Me preocupa muchísimo que acá hubieran personas que estén resistiendo en alguna forma al Espíritu Santo, en algún aspecto, en alguna manera. Porque eso está en vez de estar unánime, junto, en armonía, todos buscando, todos lo mismo, imagínense lo que sería. Imagínense lo que el Señor haría, lo que derramaría sobre nosotros. Pero como hay un porcentaje que registra una cierta incredulidad, entonces estamos limitados en cuanto a ver todo lo que el Señor podría hacer, lo que Él quiere, lo que Él tiene. Él está más interesado en bendecirnos, en llenarnos, en hacer todas estas cosas, muchas veces que los mismos creyentes. Por eso le dice a los creyentes, no resistáis al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados. Y qué triste es
que el Espíritu Santo de Dios esté siendo rechazado, se le esté resistiendo, es decir, estoy ahí, pero no quiero dar el brazo a torcer, no es así, no lo voy. Esta es la actitud que todavía tienen algunos hermanos, hermanas. Los amamos, el Señor les ama, pero tienen que rendirse por completo al obrar del Espíritu Santo de Dios, esa operación, ese movimiento. Hay muchos que están necesitando un quebrantamiento en sus vidas, quebrantarse, rendirse, humillarse. Entonces las otras situaciones no se están dando en sus vidas porque el Señor está esperando por eso. Hasta que no haya arrepentimiento, hasta que no haya humillación, hasta que no haya... Entonces lo otro no se verá. Hay un orden, hermanos. Bien, hay un orden. ¿Cuál era el orden? El orden lo vemos aquí, versículo 38. Primero, a ver, ¿qué haremos? Arrepentíos, le dijo. No les dijo, bueno, a ver, lo primero que tienen que hacer es ir a un encuentro y entonces después de ahí vamos a hacer unos cursos, quién sabe qué cosa. No, dice, arrepentíos. Después ya pueden recibir el don del Espíritu Santo. Después de ahí, entonces no solamente que la promesa es para ustedes, sino para vosotros, para vuestros hijos, todos los que están lejos, etcétera, etcétera. ¿Ven? Hay un orden. Ellos tenían que perseverar también en ¿qué? Dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración, compartir con aquellos en necesidad. Todas estas serían evidencias de una vida, ¿no?, salva y llena del Espíritu Santo, alabando al Señor, dando testimonio delante de los demás. Este capítulo, a partir del 38, léalo otra vez hasta el 47. Y nos quedamos hasta aquí hoy y damos comienzo al capítulo 3 de Hechos en el próximo programa. Así que por favor quédese con nosotros y quédese hoy aquí todo el día oyendo Radio C4. Que el Señor les bendiga grandemente. Tu agua de vida fluya en mi interior, que tu Santo Espíritu tome el control de toda situación y toda mi ansiedad. Dejo hoy mis cargas en tus manos, Dios. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Ríndete a Cristo, dale hoy tu corazón. Él te toma en sus brazos y te llena hoy. Si tu vida entregas, Él te librará. Vivirás con Él